Le presentamos A Través de la Biblia. Bien, llegamos ahora al capítulo 22 del libro de Proverbios, y este es un capítulo sobre el cual pasaremos rápidamente, si usted nos lo permite. En el primer versículo leemos: «De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro». Se nos habla aquí de un buen nombre. ¿Qué clase de nombre? Es interesante notar que David tenía un grupo de hombres valientes. Y estos hombres valientes de David eran en realidad grandes hombres. Ellos se hicieron para sí de un buen nombre. En el capítulo 23 del segundo libro de Samuel, versículo 20, se nos menciona a uno de ellos llamado Benaía. Allí se nos dice: «Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando». Hay muchas personas que viven en regiones frías que no asisten a la iglesia cuando está nevando. Pero este hombre, aun en condiciones como esta, mató a un león. Luego en el versículo 22 de este capítulo 23 del segundo libro de Samuel leemos: «Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes de David». Benaía estaba en una clase aparte, podemos decir, con estos 3 valientes de David. Y aquí tenemos en Proverbios: «De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas». Y si usted quiere ser renombrado, amigo oyente, y ese nombre no es el que recibió de sus padres cuando usted nació, es el nombre que usted logra hacer en un grupo. ¿Por cuál nombre es usted conocido? Bueno, si usted es conocido como un hijo de Dios, y volvemos a repetir aquí lo que hemos dicho antes, y si usted fuera arrestado por ser creyente, ¿habría suficiente evidencia como para poder condenarle? Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 22 de Proverbios leemos: «El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová». Esto quiere decir que ante Dios todos los hombres se encuentran en el mismo nivel. Pero si usted quiere hablar acerca de la fraternidad universal del hombre, mejor es que tenga cuidado con lo que dice. La Biblia no nos enseña eso a propósito, pero la Biblia nos enseña que todos nosotros somos miembros de la misma familia humana, y que todos tenemos una naturaleza depravada, una naturaleza que está separada de Dios. Es mejor que nos cuidemos uno del otro, para decir verdad, porque no nos podemos confiar el uno del otro. Somos pecadores, y Dios ha tenido que hacer algo acerca de esto. Él lo ha hecho porque quiere salvarnos. Y podemos repetir las palabras del apóstol Pablo, donde dice: «Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra». Y en base a esto, amigo oyente, debemos presentarnos ante Dios. Pero nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No porque usted sea un ser humano, sino porque ha puesto su fe en Cristo Jesús. Juan menciona el hecho de que existen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Estas son 2 familias. El Señor Jesucristo dijo de los guías religiosos de su época: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo». Así es que hay 2 familias en el día de hoy en este mundo, y la paternidad universal de Dios no existe realmente. De lo que se nos está hablando aquí en Proverbios es relacionado con la creación y no con el nuevo nacimiento, ya que éste no es enseñado en el Antiguo Testamento. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 22 de Proverbios se nos dice: «El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño». ¿Usted quiere ser una persona sabia, inteligente? Entonces tiene que hacer arreglos para su futuro. ¿Cuántos hombres dicen en la actualidad, y en especial las compañías de seguro, dicen: «¿Usted quiere prepararse para el futuro? Debe hacer entonces preparaciones para cuando lleguen los días de su ancianidad. Haga arreglos para que sus niños sean cuidados y cosas por el estilo». Sí, amigo oyente, pero ¿qué acerca del próximo paso? ¿Qué podemos decir acerca del futuro? Hay mucho que se menciona sobre eso aquí en este capítulo 22 que estamos considerando hoy. Y creemos que lo mejor sería enfatizar estas cosas antes de tratar de considerar las otras que son mencionadas aquí. Y esto es sencillamente lo siguiente: necesitamos en el día de hoy dejar bien en claro que cuando un hombre ha tomado ese paso final y no ha hecho ninguna preparación para la eternidad, donde los años no tienen fin, esa persona sí que es insensata. Y la Escritura llama a esta clase de persona necia, sin lugar a dudas.
Creemos que una historia que tuvo lugar hace mucho tiempo puede ilustrar esto muy bien. Había dos jóvenes, un muchacho y una muchacha que pertenecían a familias muy ricas. Y en cierta ocasión estos jóvenes anunciaron su compromiso matrimonial, y más adelante llegaron a casarse. Esto fue mencionado en la página social del periódico. Ellos compraron una casa muy hermosa y pusieron por todas partes muebles antiguos con los que desearon amoblar ese hogar tan agradable. Entonces llegó la fecha del casamiento y estos jóvenes habían trabajado mucho para preparar su casa. Se casaron y fueron a su viaje de luna de miel. Para llegar al lugar donde iban a pasar su luna de miel, tenían que viajar por una zona montañosa, donde tuvieron un accidente, chocaron con otro automóvil, y su automóvil fue a parar a un precipicio donde se incendió y ambos perecieron. Y muchos años después, esta casa que había sido preparada con tanto interés y cariño por esta pareja, nunca llegó a ocuparse. Los padres de estos jóvenes simplemente cerraron las puertas bajo llave y allí quedó todo. Y uno al pasar por ese lugar puede pensar en todas las preparaciones que la pareja hizo para vivir aquí en este mundo. Pero nunca llegaron a vivir en aquella casa ni una hora, ni siquiera un minuto. Sin embargo, fueron a la eternidad sin estar preparados. Este capítulo 22 de este libro de Proverbios, amigo oyente, que tenemos ante nosotros, es algo realmente tremendo. Y nos habla de estas cosas que son tan importantes para nosotros, de prepararnos para la eternidad. El versículo 6 ahora dice, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Lo que se está diciendo aquí es simplemente esto. Ese niño tiene un camino que recorrer, por el cual Dios quiere que él vaya, y usted debe hallar eso. Usted no tiene que criar a su hijo de la forma en que usted cree que tiene que ser, sino de la forma en que Dios quiere que él vaya. Eso es lo que significa este versículo. Significa que los padres tienen que descubrir y encontrar cuál es ese camino. En los versículos 8 y 9 leemos, «El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente». Este es un versículo que ha sido repetido una y otra vez. Luego en el versículo 13 se nos habla nuevamente del hombre perezoso. Allí dice el perezoso, «El león está afuera, seré muerto en la calle». Personas como estas tienen una gran cantidad de excusas. Hace mucho frío afuera y no va a ir a trabajar porque no le gusta el frío. Y tiene muchas excusas así por el estilo. Ahora está diciendo, «El león está afuera». Y pensamos que también está mintiendo acerca de esto, digamos de paso. Este hombre aquí es perezoso. Luego en el versículo 15 dice, «La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él». La disciplina es algo necesario, pero debemos tener mucho cuidado en la forma en que la aplicamos para no provocar la ira de nuestros hijos. Es decir que tenemos que poner mucho cuidado de no disciplinar a nuestros hijos cuando estamos demasiado enojados. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Dios mediante, continuaremos la consideración de este interesante asunto en nuestro próximo programa. Lea, como hemos dicho antes, los versículos siguientes y estúdielos. Al despedirnos, deseamos enfatizar que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. En este día, amigo oyente, vamos a considerar el capítulo 23 de Proverbios. Pero en nuestro programa anterior nos apresuramos demasiado con el capítulo 22 y solamente destacamos algunos puntos sobresalientes. Bueno, quisiéramos resaltar un punto más en el capítulo 22 y luego pasaremos a considerar el capítulo 23. En el versículo 28 del capítulo 22 leemos, «No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres». Cuando Dios instaló a su pueblo en la tierra, Él no solo le dio a la nación de Israel esa tierra en ese lugar, sino que hay veces en que nosotros nos olvidamos que Él, Dios, le dio a cada tribu una sección en particular en esa zona. Y le dio también a cada familia en cada tribu una sección especial de la tierra. Y ellos tenían que poner ciertos linderos. Por lo general eran rocas que se utilizaban para señalar dónde comenzaba una propiedad y dónde terminaba la otra.
En algunos lugares aún hoy se coloca ciertas marcas para indicar dónde comienza el terreno de una persona y dónde termina. Quizá en el pasado se plantaría algún árbol para indicar dónde comenzaba el lote de una persona. Pero ahora se marca con diferentes cosas que indican dónde comienza una propiedad y dónde termina. Dios hizo una declaración en cuanto a las propiedades que tenía ese pueblo allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 19 y versículo 14, donde dice: «En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos». Usted se da cuenta, pues, lo que ocurría aquí. Quizá el vecino, cuando nadie lo estaba mirando, movía esa roca que marcaba el límite de su propiedad 1 o 2 metros para aumentar el tamaño de la suya. Dios nos dice aquí que eso no se debe hacer. Y por supuesto nos damos cuenta que eso sería algo completamente deshonesto hacer. Para hoy podemos utilizar esto como una magnífica aplicación espiritual. Y quizá usted nos diga que somos chapados a la antigua al decir lo siguiente: creemos que hoy hemos visto los límites de la fe cristiana cambiados de lugar, y ha sido cambiado de lugar por lo que se da en llamar modernismo. Hoy se le llama liberalismo. Y utilizando un punto de vista liberal dicen: bueno, eso es un lindero antiguo, esa doctrina, algo que fue enseñado en los días de Pablo y en realidad no tiene relevancia para hoy. Nosotros nos creemos personas muy inteligentes y sabias. Hemos aprendido tanto que ya no necesitamos la doctrina de la inspiración plena de las Escrituras. Podemos dejar eso a un lado. Y aún hoy, amigo oyente, algunos pueden dejar de lado la doctrina de la deidad de Cristo. Las doctrinas destacadas de la fe cristiana han sido diluidas en gran manera por muchas de las antiguas denominaciones, basándose en el hecho de que tenemos que modernizarnos. Permítanos decir lo siguiente, amigo oyente. En lugar de seguir avanzando hacia adelante hoy y quitar esos linderos, lo que necesitamos es dirigirnos hacia atrás y regresar a los antiguos linderos. Eso es lo que hace de nuestras naciones algo grande y destacado. Sin embargo, estos linderos han sido quitados. Quizá los linderos de las propiedades no hayan sido quitados, pero ciertamente aquellas líneas que destacaban los valores morales, las verdades espirituales, la base bíblica, todo eso ha sido quitado. Todo lo que uno tiene que hacer es mirar alrededor nuestro. Y lo único que debe hacer uno es escuchar lo que los demás están diciendo en cuanto a lo que ellos piensan que es la solución propia. Y siempre dicen que la solución tiene que ser algo sociológico o psicológico. Aparentemente nadie presenta una solución bíblica. Lo que nosotros decimos es que es necesario que regresemos a los antiguos linderos que tuvimos al comienzo. Y eso le indicará a usted, amigo oyente, la dirección en que está siguiendo. Luego el capítulo 22 finaliza con una hermosa palabra de encomio al hombre que es diligente en su tarea. Dice en el versículo 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Es decir que Dios está diciendo aquí que Él recompensará, y tiene esa intención de recompensar al hombre que es diligente. Usted recuerda que el Señor Jesucristo destacó esto, y también encomiará a los hombres por esto en la eternidad. Él dijo: bien, buen siervo y fiel. Tú has sido una persona muy diligente. Esto no se refiere a la cantidad de trabajo que usted realiza, tampoco tendrá en consideración la cantidad de personas a las cuales usted le ha hablado. Tampoco tiene que ver con la forma en que usted ha trabajado, sino en lo fiel que usted ha sido, en lo que el Señor le ha llamado a usted a hacer. Quizás sea simplemente lo que una madre hace por su pequeño hijito en el hogar. Ella es fiel en hacerlo. La madre de Moisés fue así, y fue recompensada por eso. Fue mencionada en la misma palabra de Dios. Y encontramos hoy que es por eso que Dios recompensa al hombre, que el hombre se ha hallado fiel. Eso es lo que es importante de ver de nuestra parte. Usted recuerda lo que el apóstol Pablo dijo allá en su epístola a los Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo esto da como resultado el ser fieles a Dios hoy, y es así como nosotros debemos ser.